Ahora siguen desde el primer versículo hasta el versículo 17 del capítulo 13 de San Juan. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta acá la lectura. En esta noche, ahora le dejo lugar al pastor que va a tener la meditación. Buenas tardes, hermanos y amigos. Este pasaje es muy precioso, y cuando el Señor Jesús, previo a ir a la cruz, estuvo con sus discípulos, los instruyó en gran manera y acerca de muchas cosas, porque era el momento más crítico, más triste en que el Señor los iba a tener que dejar a los discípulos, y los discípulos también iban a dejar al Señor, en realidad, porque Él en la cruz nos estaba salvando, ¿no? Como así a todos aquellos que hemos creído un día en la obra de Cristo. Pero quería que nos enfoquemos en un versículo de este pasaje que hemos leído, que es el versículo 17. Lo vamos a volver a leer, que dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Enfoquémonos en este versículo y pensemos, tal vez para muchos de nosotros es familiar, pero podemos decir, la puerta de la felicidad, entendiendo lo que significa bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz se dicen, inmensamente feliz, dichoso, bendito también podemos decir, o bendecido por Dios. Todo eso significa bienaventurado. ¿Quién no quiere ser feliz? Si yo preguntaría ahora, ¿quién podría decir? Un loco nomás podría decir: yo no quiero ser feliz, ¿no? Trabajamos para ser felices. Vivimos toda nuestra vida para ser felices. Y nos cuesta ser felices. Si somos sinceros, trabajamos, estudiamos, nos casamos, tenemos un plan de vida, un proyecto de vida, pero muchas veces nos pasa que no llegamos a la felicidad. Y pensemos en
en estas palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es cuestión de saber y hacer, por conocer las cosas que el Señor dice acá, ¿no? Pero vemos este mundo, el otro día hablamos con unos hermanos y llegamos todos a la misma conclusión, ¿no? Cada vez es más difícil ser feliz. Cada vez es más difícil en este mundo tener certeza, tener seguridad. Cada vez es más difícil llevar el pan a la mesa. Cada vez es más difícil criar a los hijos. Cada vez es más difícil tener seguridad acerca del porvenir y así podríamos seguir, ¿no? ¿Y por qué? Porque aumenta la tecnología, aumenta la ciencia. Sin embargo, cada vez es más difícil esto. Y el Señor con estas simples palabras, si alguien no sabría que las dice el Señor o lo leeríamos en otra parte, dirían, bueno, acá está. Hago esto y soy feliz. Y si nosotros conociendo esta palabra, si lo dice Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios, con más razón tendríamos que creerlo, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, inmensamente felices, si las hiciereis. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no somos felices o no llegamos a la felicidad tan deseada por nosotros? ¿Es porque no sabemos lo que tenemos que hacer? La respuesta la podemos ver en un pasaje en Romanos. Vamos a ir sin perder este pasaje, al cual vamos a volver. Vamos a Romanos, capítulo 1. Un poquito más adelante, la página 170, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Esa palabra, como a ellos les pareció no tener a Dios en su noticia, tal vez un poco difícil de entender, pero está significando que los hombres no aprobaron a Dios en sus pensamientos. No quiere decir que conocían y conoce el hombre a Dios, tiene la manera de llegarse a Él, pero no lo aprueba en sus pensamientos. Por eso dice, Dios los entregó. Dios los entregó a una mente depravada. ¿Por qué? Porque Dios ya ha mostrado el plan para que el hombre se salve. Dios se manifiesta de distintas maneras al hombre. Recordemos las palabras, si sabéis estas cosas, el hombre no es que no sabe, no quiere escuchar la voz de Dios. Y fijémonos, Dios los entrega a una mente depravada, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso nos pinta el mundo de hoy, ¿no es cierto? Pero fijémonos el último versículo. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún conscientes a los que las hacen. Es decir, que acá no hay falta de conocimiento. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios. Y también en el versículo 19 de este mismo capítulo, dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, es decir, nosotros no podemos ver a Dios, porque estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, pero Dios igual hace saber sus cosas, Dios igual da testimonio, y dice, las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, ¿qué nos dice eso? Y pensando en la frase, ¿no? Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Quiere decir que el hombre tiene la alegría, la felicidad al alcance de la mano, porque conoce las cosas de Dios, pero hay un problema del corazón. Entonces, ¿Dios qué hace? Sigue, como Dios es amor y quiere que todos los hombres sean salvos, sigue buscando el corazón de los hombres una y otra vez, aun si le rechaza, aun si fracasamos en nuestra vida de acercarnos a Dios, Dios nos sigue buscando, porque quiere nuestra felicidad, quiere nuestra bienaventuranza. Volviendo al pasaje de San Juan 13, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se refería el Señor Jesucristo en ese momento tan difícil en que quiso dejar a sus discípulos con el conocimiento de Él para afrontar el momento más difícil? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué cosas? Podemos decir, acá muchas cosas hizo el Señor y habló muchas cosas, inclusive oró, se arrodilló delante del Padre y dio una oración por él, los discípulos, y no solo por ellos, sino también por cada uno. Dice, no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, le decía al Padre. Entonces oró por nosotros también, por cada uno de los que estamos acá, tengamos a Cristo en el corazón o no. Si sabéis estas cosas, básicamente el Señor hizo tres cosas en esos momentos, en esos capítulos previos a la cruz. Primeramente podemos decir que celebró la última Pascua. La Pascua era una fiesta judía que se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Sabemos, creo que todos conocemos, a través de las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto, Moisés liberó a su pueblo. Pero ¿cuál fue la plaga que realmente liberó al pueblo? La última plaga de las 10, ¿no? ¿Cuál fue? La Pascua. La Pascua, que significa pasaré de vosotros. En ese momento, lo que Dios les indicó a los israelitas, que tenían que sacrificar un corderito y con la sangre pintar el dintel y los postes de la puerta, y ahí van a ser liberados. Ahí va a haber un juicio de Dios. Y fueron liberados. Pensemos, un corderito sacrificado, una sangre en unos postes. ¿Qué significaba eso? Significaba la cruz de Cristo. 1300 años aproximadamente antes de que sucediera la crucifixión del Hijo de Dios, Dios ya estaba anunciando. Así que acá el Señor Jesús celebra la Pascua. Habla del sacrificio que Él iba a realizar por amor de cada uno de nosotros. Después, ¿qué otra cosa hizo? Lo que hemos leído, ¿no? Lavó los pies de sus discípulos. En el versículo 4 dice, levántase la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Podemos decir que ahí el Señor, luego de celebrar la Pascua, si leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta del orden de cómo hizo estas cosas. Después de celebrar la Pascua, el Señor se levanta a la cena, se pone una ropa, se saca el manto, se pone una ropa de esclavo y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice, Señor, no me laves los pies, tú me lavas los pies. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso enseñarles? Que, como dice también en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida en rescate por muchos. Ahí les habló que el Señor vino a servir al hombre, no vino para ser servido. Los discípulos iban entendiendo, pero les costaba entender a qué había venido el Mesías, el Hijo de Dios, para ser servido. Después, ¿qué otra cosa más hizo? Celebró la Pascua, le lavó los pies a los discípulos y después instituyó la cena del Señor, lo que nosotros los cristianos podemos celebrar cada domingo. La cena del Señor. ¿Qué conmemora la cena del Señor? Su sacrificio en la cruz, ¿no? En memoria de mí. Comemos el pan que simboliza su cuerpo y tomamos el vino que simboliza a su sangre. Así que
para hacer un resumen, ¿no? Porque muchas cosas acá el Señor habló, preciosas, pero pensemos en esta palabra, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué tenían que saber? ¿Qué tenían que conocer los discípulos? En resumen, en definitiva, si estas tres veces muestra la cruz de Cristo, ¿qué es lo que tenían que saber? Tenían que saber el amor, tenían que saber el amor de Cristo, el amor del Hijo de Dios que vino para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo pensaba, el apóstol Juan que escribió estas cosas, ¿no? Y pensaba en el versículo 1, que comenzamos la lectura. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Amólos hasta el fin significa amólos hasta el extremo. No sé qué palabra usar, pero hasta, como dice también en San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan estaba ahí cuando el Señor hizo estas cosas, pero realmente él habrá entendido ahí que el Hijo de Dios los amaba hasta el extremo, porque si tenemos en cuenta que este Evangelio fue escrito aproximadamente, dicen los historiadores, entre el año 85 y el año 90, el Señor Jesús murió a los 33 años, así que 50 años después de que pasaron estas cosas y el Señor estuvo con sus discípulos, Juan escribió esto. ¿Y cómo un hombre puede escribir que otro lo ama hasta el extremo? No se puede saber eso. Pero Juan entendió eso, que Cristo los amó hasta el extremo, hasta lo más profundo de Dios que no lo podemos llegar a entender, ¿no? Así que podemos preguntar, ¿Juan supo estas cosas que el Señor les decía? Si sabéis estas cosas, ¿supo Juan? Claro que sí, claro que supo porque lo escribió 50 años después. ¿Y Juan fue feliz? Por supuesto que fue feliz. Se cumplió esa palabra en él. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué tengo que hacer? Si yo sé, si yo conozco el amor de Dios, primeramente me tengo que preguntar si he entendido el amor de Dios. Si he entendido lo que Él ha hecho por mí. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por todos los hombres, pero lo tengo que hacer personal. Porque Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces en esta noche tengo que entender el amor de Dios, porque ahí está la puerta de la felicidad. No hay otra forma. Puedo tener todo el dinero del mundo, puedo tener toda la salud del mundo, puedo tener todo, pero no es la puerta de la felicidad esa. Lo sabemos. Podemos pensar en el sabio Salomón, ¿no? Que experimentó y sin embargo, ¿qué le quedó? Así que le podríamos poner a este mensaje, para entender más que es sencillo, la puerta de la felicidad. Porque yo conozco el amor de Cristo en parte, pero el Señor dijo, hay un condicionante ahí. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que, ¿qué tengo que hacer yo si conozco el amor de Cristo? Tengo que recibirlo, reconocer que Cristo murió por mí, que Cristo se entregó por mí. Tengo que hacer algo. Las multitudes cuando seguían al Señor Jesús, lo seguían porque habían comido del pan, ahí la multiplicación de los panes, le dijeron al Señor, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? En una palabra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero puedo creer, pero nada más, puedo creer que eso sucedió, pero no puedo entender el amor de Dios. Tengo que llegar a la experiencia de Juan, entender que Cristo me amó hasta el extremo, a mí personalmente. Así que si alguno está acá, entienda esto, porque es la puerta de la felicidad, la puerta del
de la paz, del amor, de todo. No hay felicidad más grande que sentirse amado hasta el extremo. El único que nos ama incondicionalmente, hasta lo máximo, hasta no se me ocurre ninguna palabra, es Cristo. Y saber que vamos a estar con Él por la eternidad, ver el rostro de aquel que nos amó. ¿Qué felicidad mayor que esta? Busquemos un texto más en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, Jeremías, en el Antiguo Testamento. Lamentaciones 1, versículo 12. Acá el profeta, que también profetizó de Cristo, como todos los profetas, en el versículo 12 está hablando del juicio sobre Jerusalén, ¿no? Una ciudad, el pueblo de Israel, que iba a sufrir mucho a causa de su pecado. Pero el versículo 12 podemos decir que aparece el Señor Jesucristo ahí, en visión profética, en su dolor en la cruz, un dolor que va más allá del dolor físico, un dolor espiritual, un dolor que significó que el Hijo de Dios, inocente, sin pecado, amante de su Padre hasta lo sumo, porque Dios ama hasta el extremo, tuvo que el Padre lo tuvo que dejar para que, como dice Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el dolor más grande. Y dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Yo puedo decir, yo creo en el Señor, pero me tiene que conmover porque Él sufrió hasta lo indecible por mí. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Tal vez dice mirad y ved, ¿no? Puedo mirar algo y no prestarle atención. Pero dice mirad y ved, quiere decir mirar y considerar. Tal vez he escuchado de Cristo alguna vez, pero no he considerado que Cristo me amó a mí, tanto para dar su vida por mí, para entregarse a muerte. Entonces tengo que mirar y ver, como Dios me dice acá, mirad y ver si hay dolor como mi dolor que me ha venido. No podemos sondear ese dolor y no podemos sondear ese amor de Dios. Podemos decir que es proporcional. Para decir algo, ¿no? Lo que Él sufrió por mí está de acuerdo al amor que Él me tuvo a mí. Porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Tal vez he venido acá y tengo alguna angustia, tengo alguna tristeza, algo que me falta. Pero fijémonos en el Señor Jesucristo. Mirad y ved si hay dolor. Dice Isaías, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Así que Dios me dice que me ama, me muestra su amor, me ama hasta el extremo y quiere que haga algo. No puedo irme considerando nomás el amor de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer de todo corazón en el Señor Jesucristo porque Él te amó y serás feliz, no importa lo que venga, no importa lo que venga. Pensemos en Juan. Él terminó su día exiliado en una isla, ahí lo llevó un emperador para que se muriese allí y habrá sufrido como sufrieron todos los apóstoles, pero fue feliz, podemos decir. Justamente en el final de su vida recibió una revelación del libro de Apocalipsis, que es una de las revelaciones más grandes. Así que se cumplió, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y del cielo. Quiero ser feliz. Tengo que aceptar ese amor. Tengo que hacer eso nada más. Es un condicionante. Que no me vaya hoy sin decirle al Señor, te recibo en mi corazón. Entiendo ese amor. Y quiero hacer lo que tú me estás pidiendo. Aceptar ese sacrificio precioso. Que el Señor te bendiga. No sé si alguien no aceptó a Cristo. Hágalo. Porque de eso depende su felicidad, no hay otra cosa. Este mundo es engañoso, ¿no? Como dice el himno. Pero Dios no nos engaña. Dios nos muestra nuestra condición de pecado, que si no aceptamos el sacrificio de Cristo, vamos a condenación. Pero Dios nos quiere salvar. Que el Señor nos bendiga para que
Si alguien todavía no lo ha hecho, lo haga, reciba ese amor que Dios le está ofreciendo. Señor nos bendiga.